Amados hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy es miércoles 12 de abril y estamos continuando con esa serie maravillosa acerca de Mateo. Y dentro del Evangelio de San Mateo estamos en una de sus divisiones, en la segunda división de las 7, que es el primer sermón, el sermón de la montaña. Y dentro de esto estamos hablando específicamente del ayuno del Señor. Y ha sido bien interesante porque hemos descubierto muchas cosas. Pasó algo curioso. Eh, yo siempre les he pedido, desde que estamos en la virtualidad, que interactuemos. Bueno, en la semana anterior, después de la clase, recibí una llamada de alguien de ustedes que tenía alguna inquietud con respecto al tema y pudimos estar como aclarando muchas dudas, porque respecto al ayuno se ha hablado mucho, mucho, mucho. Hay muchos paradigmas acerca del ayuno. De hecho, los hemos hablado aquí. Como que el ayuno es la forma en la que presionamos a Dios para que se mueva en algunas de las situaciones que estamos atravesando. Creo que poco a poco hemos venido conociendo cuál es el ayuno bíblico, el ayuno del Señor. Pues bien, estamos en el Evangelio de San Mateo, estamos hablando del ayuno. No obstante, hay muchos temas, pero como el ayuno es un tema de iglesia, es un tema cristiano, es un tema en el que siempre quedan las dudas, yo les quiero contar que el ayuno históricamente se ha menospreciado y en algunos casos se ha exagerado. Y entonces como que, no, es que para que haya llenura del Espíritu Santo tienen que ayunar. Para que el Señor perdone los pecados tienen que ayunar. Para que el Señor traiga bendición a la iglesia tienen que ayunar. No, el ayuno hace parte de nuestra vida espiritual cotidiana. El ayuno debe hacer parte de nuestra vida diaria como lo es la oración, la lectura de la palabra, la intercesión, la adoración, compartir con otros cristianos. Entonces, ha de ser eso. Y lo estuvimos viendo en el marco de el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿De qué manera comenzamos? Y entonces, estamos viendo aquí de cómo para Israel, cuando Jesús les habla en el 6:16 de Mateo, les dice, cuando ayunen, no hagan como los hipócritas. Cuando ayunen, y hacíamos la aclaración, que no era duditativo, no era si ustedes ayunan, si por de pronto ustedes toman la decisión de ayunar, sino que les estaba diciendo cuando ayunen, porque hace parte de su vida diaria. Y él estaba hablando a judíos. Y los judíos tenían toda la experiencia del Antiguo Testamento, la que estuvimos estudiando aquí. Pero quizá ellos olvidaron la de el Evangelio, perdón, el libro del profeta Isaías en el capítulo 58, a partir del versículo 1, enfatiza en el 5, enfatiza más en el 6 y luego da una gran enseñanza. De esa gran enseñanza podemos concluir que para ese pueblo judío y para nosotros la iglesia, la vida normal de un cristiano está llena de actos de justicia. Es decir, no voy a ponerla como actos de justicia, sino como una vida justa, andando en los mandamientos de nuestro Señor, andando en obediencia a su voluntad. De esa manera se vive una vida justa. Cuando ayunamos, y lo hacemos de una manera con una motivación sana, estos actos de justicia aunados, sumados a esa disciplina del ayuno con oración, con lectura de la palabra, es recibida delante de Dios de una muy buena manera, muy diferente a lo que le dijo a los hipócritas del siglo primero. Dijo, no, ese ayuno no va a llegar a mí, no lo puedo recibir bien. Pues bien, sigo avanzando. Estamos en un repaso, ¿no? La semana anterior hablamos de la definición de ayuno y dijimos que sencillamente en el hebreo, que es la palabra tzom, es cerrar la boca. En el griego, la palabra nesteo es abstenerse de comer. No tiene ningún
trasfondo místico, no, sencillamente es eso. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que determine si es congregacional, si es nacional, si es personal, si es familiar. Lo determina. Pero dijimos que espiritualmente podemos definir el ayuno como una disciplina que ejerce cada cristiano para fortalecer su espíritu, para sobreponerse a la carne, como para decirle a la carne, el espíritu es el que manda. La guía, la presidencia de esta vida está a cargo del Espíritu Santo, no a cargo de los antojos, de las presiones, de las bajas pasiones, es decir, todo lo que la carne pueda pedir. ¿Qué pide la carne? La carne es emocional, es carne, no hay problema. Pero si el espíritu está por encima, la carne va a tener que esperar, la carne va a tener que negarse a muchas cosas, porque el espíritu se impone. Pero para que ese espíritu se imponga, debe ser fortalecido. Y una de las formas de fortalecer, aparte de la oración, congregarse, ministrar, y cuando digo ministrar hablo servir, una vida de servicio, y ayunar, hace que el espíritu permanezca siempre dispuesto, muy listo a poder gobernar, guiar, dirigir la vida del cristiano. Y entonces eso, en esencia, es la definición del ayuno cristiano. Es una disciplina espiritual de cada creyente a través de la cual su vida espiritual, su espíritu, es fortalecido. Y ese tiempo que se aparta para el ayuno se ocupa en otras disciplinas espirituales y hablamos de lo que no se debe hacer cuando voy a decidir, quiero un mejor empleo, voy a ayunar mediodía mientras trabajo en el empleo anterior. Y allá estoy ocupado en mis cosas, además que mi cuerpo va a necesitar energía, pero como dejé de comer, entonces como que esos ayunos no tienen sentido, que el ayuno guiado por el Espíritu Santo sea muy claro, muy conciso, muy preciso y sobre todo aporte a nuestra vida espiritual. De eso se trata. Sigo con el repaso. Vimos a través del Antiguo Testamento personas, pueblos, reyes, profetas que ayunaron con un propósito muy claro. Moisés estaba en la presencia de Dios y él asumía, yo no puedo estar en la presencia de Dios si no estoy en el Espíritu. Y dejó, se abstuvo de comer. Vimos al rey David. Recuerden que cuando el hijo, nacido de esa relación inmoral con Betsabé, estaba muy enfermo y dice que él ayunó durante esos días pidiendo a Dios misericordia. Cuando el niño murió, finalmente él rompió el ayuno, pero él ayunó buscando misericordia, cuando Dios ya había establecido juicio. David no tuvo problema. David no se puso bravo con Dios y le dijo, yo ayuné y tú me tenías que sanar a mi hijo. Él entendió. Era un hombre del Espíritu. Allá dice en 1 Samuel 16, ustedes lo leyeron juntamente conmigo. El profeta Elías, a Elías lo vimos ayunar. Y las circunstancias de Elías, Santiago en el Nuevo Testamento nos dice que era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Ya lo vimos, era un hombre muy parecido a nosotros. El profeta Daniel y Nehemías ayunaron mientras confesaban el pecado del pueblo. Había una identidad con el pueblo en cuanto al pecado. No obstante, tanto Nehemías como Daniel se mantuvieron íntegros en su relación con Dios y con la gente. Y sin embargo, ayunaron, presentaron el pecado del pueblo delante de Dios, clamando misericordia, recordándole en ambos casos, Nehemías y Daniel, que Dios había dicho que Él es un Dios que guarda el pacto y la misericordia. Entonces, ayunan con ese propósito. Vimos también el ayuno de la reina Esther. Y fue bien interesante descubrir esto en Esther, porque siempre habíamos tenido la idea que el ayuno de Esther había sido específicamente para liberación del pueblo judío. Ya tenemos claridad, si no lo ha visto, en la clase anterior.
allí hablamos de una manera extensa del ayuno, de Mardoqueo, de Esther y del pueblo. También vimos el ayuno de Nínive. Y el ayuno de Nínive hizo algo maravilloso, ¿lo recuerdan? A un pueblo pagano sobre el cual ya Dios había establecido juicio, Dios fue movido a misericordia y a compasión y perdonó a ese pueblo. Y es la lección grande. La primera lección era para el profeta Jonás, pero también para nosotros, que aún el pueblo pagano, un pueblo que no conoce a Dios, cuando sienten el juicio de Dios en su inminencia y se arrepienten, Dios estará disponible allí. Y vimos también el ayuno del profeta del rey Josafat, en tiempos en donde 3 ejércitos de Moab, Amón y de esa región venían a acabar con Judá, y ellos convocaron ayuno y Dios trajo liberación al pueblo, confusión a los enemigos que terminaron matándose entre ellos. Vimos un mover de Dios, y en ese momento el ayuno es acompañado con alabanza y adoración. Mientras ellos estaban en ayuno, adoraban, y fue cuando Dios hizo esto. Y entonces vemos qué práctico es y qué eficaz cuando el ayuno va unido a otra disciplina espiritual. Pues bien, aquí están viendo ustedes también otro ayuno. Y son 2 ayunos sobre los que necesitamos hablar. Uno ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento verán más, ¿no? Verán que los de Jabes de Galaad estuvieron ayunando en tiempos del rey Saúl. Vamos a ver varios ayunos más, pero estos nos impactan en su propósito, en su fidelidad del pueblo, en su motivación sana. Me parece bien interesante, porque recuerden que también en el Antiguo Testamento el rey Acab, esposo de Jezabel, ayunó cuando Elías trajo palabra de Dios diciéndole no solo que iba a morir, sino cómo iba a morir, de la manera trágica que iba a morir. Cuando Acab lo oyó, rasgó sus vestidos y entró en ayuno. La pregunta es, ¿pero se arrepintió? Y ustedes pueden leer que no se arrepintió. Y finalmente el juicio que había dicho el profeta vino sobre él. No hubo el mismo corazón y la misma motivación que hubo en tiempos de Nínive. Bueno, y entonces voy a tocar 2 ayunos o 2 protagonistas de ayunos. El primero, Jesús. Tenemos que hablar de Jesús. El ayuno de Jesús. El ayuno de Jesús rompe con cualquier idea humana y hasta espiritual, porque estamos hablando que Jesús es Dios encarnado y ayunó. Y si el Hijo de Dios ayuna, y ayuna con propósito, y ayuna para fortalecer su espíritu, y ayuna para entrar en relación íntima con el Padre, ¿cómo no lo podríamos o no lo deberíamos hacer nosotros? Él es el ejemplo, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. La cabeza ayuna, la cabeza ora, la cabeza se entrega, pues el cuerpo en consecuencia debe hacer lo mismo. El otro protagonista es la iglesia, porque vamos a ver a la iglesia después de Pentecostés, cuando ha nacido de nuevo. Cuando la iglesia comienza, es primero llena del Espíritu Santo, es guiada por el Espíritu Santo y llevada a estas disciplinas. Pero es que el Espíritu Santo necesitaba sobre esta iglesia ejercer una actividad tan intensa como que esta iglesia no tenía antecedentes bíblicos. Esta iglesia no tenía más que el Antiguo Testamento. La doctrina, lo que debían hacer, el paso siguiente, tenía que ser dictado por el Espíritu Santo. Hoy nosotros también requerimos la llenura, pero vamos a la palabra y allí encontramos las directivas de Dios.
Para esta primera iglesia no era así. Entonces vamos a verlos. Sobre todo, y voy a centrarme, porque quiero hacerlo específicamente a partir de la iglesia misionera, a partir de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 14, 15, 17. ¿Por qué? Porque cuando empieza la explosión misionera al pueblo gentil, empieza el Espíritu Santo a dictar específicamente los parámetros de movimientos, de formas, de tiempos, y encuentra a un Pablo, a un Silas, a un Bernabé, a ese primer equipo evangelístico, los encuentra tan sensibles a su voz. Vamos a ver cómo en Antioquía, que empieza a narrarse desde Hechos 11, este pueblo apartaba un tiempo para orar, ayunaban, y el Espíritu Santo empezaba a moverlos literal como fichas. Les decía, no hagan eso, no lleven a tal. Si van para allá, pasen primero por tal. Dice, y el Espíritu les decía. Pero ¿qué pasaba? Era una iglesia de oración, era una iglesia de ayuno y sobre todo una iglesia con una disposición muy grande al mover de Dios por la persona del Espíritu Santo. Y quiero que guarde esto. El mover de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Porque esta iglesia se movía en la misma dimensión que ustedes, hermanos, y yo nos movemos. Las cosas no han cambiado en la era de la iglesia. Estamos viviendo la era de la iglesia, ¿no? En la era de la iglesia es Dios, el Espíritu Santo que vive en nosotros, y voy a estar en los domingos en predicaciones hablando de qué manera es que usted y yo nos llamamos templos por 1 Corintios 6 y 1 Corintios 3. ¿Cómo es que Pablo nos dice templos? Bueno, necesito conocer la dimensión de este templo. Por ejemplo, si este cuerpo es un templo de Dios, morada del Espíritu Santo, todo lo que pase con este cuerpo es ajeno a nosotros. ¿Me explico? Bueno, si usted tiene una casa, hermano, usted se encarga de pagar servicios, impuestos, mantenimiento. Pero si alguien viene y le compra su casa, y un día usted pasa y nota una grieta, usted no dice, uy, tengo que ir a arreglar esa grieta en esa casa. Ya no es suya. De esa grieta se encarga el nuevo dueño. Por eso, tenga paz, mi hermano, cuando en momentos de aflicción, de enfermedad, uno se carga mucho y se desespera. Venga, tranquilo, ese cuerpo ya no es suyo. ¿Quién es el dueño? ¿Quién lo compró? ¿Y lo pagó a qué precio? Él se encargará. Es un asunto de Dios, el nuevo dueño de estos templos. Bueno, cierro ese paréntesis. Espero en predicaciones explicarlo a la luz de la palabra, de quiénes son los nuevos habitantes. Como oía yo a un predicador hace años, que dice que el Dios que vive en nosotros no solamente es residente, sino presidente. Vive y gobierna allí, en su cuerpo, en su vida. Eso puede cambiar su manera de orar. Y cada vez que ore por sanidad o por provisión, Señor, te ruego pues que toques este cuerpo que es tuyo y que lo sanes. Te ruego que bendigas trayendo la provisión a esta vida que te pertenece, que es tuya. Pues bien, la iglesia estaba entendiendo eso. Entonces, llena del Espíritu Santo, mantenía dispuesta, alerta, consciente siempre. Bien, entonces, vamos a hablar, como ya hablamos de todos los personajes del Antiguo Testamento, vamos a comenzar, nada más ni nada menos, que con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que hacerlo a partir de Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Se lo voy a leer, leámoslo allí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo
40 días y 40 noches. Y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Los hechos anteriores. Esto es consecuencia de el capítulo anterior. En Mateo 3 lo vamos a ver en el bautismo de Jesús. Aquí en Lucas también. Entonces, Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Una voz del cielo, que tenía que ser el Padre, porque se refirió a Jesús como el Hijo, dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Su Hijo amado, que había estado con él en su presencia, ahora estaba vestido de carne imperfecta. Ciertamente no pecó, pero estaba vestido de carne, había nacido de una mujer. Y le falta algo. Pero en ese momento, en el bautismo, paso de obediencia, que hace parte del plan de redención, viene el Espíritu Santo. Y allí vemos la Trinidad. Para aquellas sectas que niegan la eficacia y aún la presencia de la misma Trinidad bíblica, este es el cuadro clave. El Padre desde el cielo envía al Espíritu Santo sobre el Hijo. Y allí están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el capítulo 3, preparando. Recuerden, es la era del Hijo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Pero antes del Espíritu Santo, antes de Hechos 2, era el mover, el tiempo del Hijo. Y entonces, el Hijo tiene que empezar su plan de redención, el cual culmina no con la muerte. Porque Pablo nos lo decía, si Él no resucita, cierra y vámonos. No, Él va a la cruz llevando nuestro pecado, cargado de pecado. Y en las últimas palabras de Jesús podemos verlo. Él está lleno de pecado. Y entonces no tiene manera de una comunión, porque la cruz es tremenda. Pero Colosenses capítulo 2 nos dice que allí, al estar llevando el pecado del mundo, resulta que a la humanidad la liberó del pecado. Y Satanás había vencido a Adán y Eva y a su descendencia, la simiente de la mujer. Y entonces ahora la simiente de esta mujer estaban libres de pecado porque Jesús los estaba llevando en él. Y entonces allí los expone. Y cuando muere, la muerte no lo puede vencer y Dios con el poder del Espíritu Santo lo levanta y entonces vence a la muerte. Y en esa resurrección, Satanás queda absolutamente derrotado, porque Satanás tenía en sus manos el imperio de la muerte. Ahora la muerte ha perdido su valor. Y Pablo lo dice a los corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde quedó, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces se levanta Jesús y allí, como quien dice, he terminado. Ahora el Padre, como dice Juan 14, yo termino lo mío y tengo que irme para que mi Padre envíe al otro Consolador, el Espíritu Santo. Y entonces, allá, en Hechos 2, el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y comienza nuestra era, la era de la iglesia. Bueno, volvámonos a este episodio de Lucas en el capítulo 4. En este momento, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en unidad. Jesús va a hacer su plan, va a empezar su ministerio. Jesús mismo, como lo leen, él mismo aparta 40 días con sus respectivas noches para abstenerse de darle a esa carne imperfecta lo que le gusta. No le da comida. No quiere decir que no comió, porque es que Jesús, siendo carne, también es espíritu.
Y durante ese tiempo se está alimentando. ¿De qué? Cuando viene la tentación, el diablo aprovecha que tiene hambre y entonces coge piedras y le dice, conviértelas en pan, te la convierto en pan, que te quiten el hambre. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la palabra. Y entonces, ciertamente, en 40 días no alimentó su cuerpo con comida, con pan, pero sí alimentó su espíritu. Y entonces encuentra al Jesús físicamente debilitado porque tuvo hambre, y en esto nos muestra que sí era hombre, pero fortalecido en el espíritu. ¿Por qué? Porque él necesita fortalecerse, porque está preparando todo el plan de redención que su Padre le ha encargado. Entonces, está el Hijo, enviado por el Padre, lleno del Espíritu Santo. Ahora, con el ayuno, somete la carne, fortalece al Espíritu y va a comenzar su ministerio. Es cuando llega el diablo. Bueno, vamos a tentarlo, y finalmente no puede. Y entonces, aquí vemos la eficacia de las disciplinas espirituales en la vida de Jesús, que es nuestro ejemplo. Se alimentó de la palabra, ayunó, tenía la llenura del Espíritu Santo. Estos hechos son relevantes, hermanos, porque nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Yo clamo a Dios que con la llenura que tuvo Jesús, que tuvo la iglesia, que tuvieron aquellos que dedicaron su vida a Dios sin dejar de ser padres, hermanos, reyes, profetas, sacerdotes. Es decir, hay afinidad entre nuestra vida secular y nuestra vida espiritual. Lo muestra la palabra, y ahora vemos a Jesús en este momento maravilloso. Tiene que hacer la obra, tiene que ejecutar su obra. Llenura, alimento de la palabra, ayuno, oración, porque la palabra nos dice que oró y oró. Y hay un detalle que nos falta. ¿Cuál es? El desierto. El desierto. Israel vivió su desierto. Elías vivió su desierto. David vivió su desierto. Moisés vivió el suyo. Ahora Jesús mismo va a vivir su desierto. Y uno dice, pues venga, si estaba en el Jordán, ¿por qué no permaneció en el Jordán o se fue a las tierras fértiles de Galilea, a Cafarnaúm, en donde había unas palmeras y había vegetación? ¿Por qué no fue allá a pasar su ayuno? Y empieza la identidad con nosotros. Porque generalmente cuando hay ocasiones para ayuno es porque estamos atravesando desiertos. Enfermedad, tribulación, angustia, persecución, escasez, conflictos familiares. Tantas cosas que se nos presentan a nosotros. Cuando veía yo la situación de Jesús en un desierto, recordaba, fue una pregunta que yo me hice estudiando un episodio que ustedes son testigos que hemos estudiado mucho. Génesis capítulo 3, la caída. Porque Dios preparó un jardín con toda clase de frutos, vegetación, animales, la perfección de la creación para sus hijos, para sus criaturas. Cuando ellos caen, Dios los expulsa. Le hago una pregunta, yo me la hice tratando de buscar respuestas. Vamos a asumir que el jardín del Edén, el cual está bañado por 4 ríos que lo delimitan, y estoy hablando del capítulo 2, allá en los versículos 7 al 10, allá están los ríos y delimitan el jardín. ¿Se han preguntado ustedes por fuera de los límites del jardín qué había? ¿Qué había por fuera? Es decir, cuando Dios expulsa a Adán y Eva,
¿a dónde van a parar ellos? ¿Qué van a hacer ellos? Y la idea que se me vino a mí fue que tuvieron que contrastar entre la fertilidad, la vegetación, el colorido, la humedad del jardín del Edén, a experimentar de una manera terrible por lo demás, porque en un abrir y cerrar de ojos salen de allí y se encuentran con un desierto. No hay vegetación. Sí, Dios no los iba a mandar a otro jardín. Y entonces el ser humano comienza a vivir en un desierto. Nuestros padres tuvieron que hacerlo. Y entonces, déjenme tomar esta idea. Adán y Eva pierden la gracia de estar en la presencia de Dios. Son alejados de Dios y enviados al desierto. ¿A qué viene Jesús? A restaurarlo todo al orden antes de la caída. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Va al desierto a cumplir, a ejecutar su acto de redención para volver a la humanidad al jardín. ¡Qué interesante! Me parece maravilloso. Amados, yo tengo una esperanza. Yo tengo una esperanza. ¿Ustedes recuerdan qué había en el jardín del Edén? El árbol de vida. ¿Recuerdan? Así como estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba el árbol de la vida. ¿Y qué dice la palabra acerca de lo que vamos a encontrar cuando nos encontremos con Dios? El árbol de la vida. Es decir, lo que el hombre perdió a causa de la caída en un desierto en donde terminaron, ahora Jesús retoma en el mismo lugar para que a través de su plan redima al caído y le devuelva el estatus de hijo que perdió. Ahí estoy yo. Y es Jesús quien lo hace. La semana pasada fue Semana Santa. Y con mi esposa pasamos por la iglesia que queda al lado de nuestro salón donde nos reunimos, la iglesia católica. Y había gente, no la misma de hace 20 años, no. Pero había muchos carros y mucho movimiento. Y yo le decía a Adrianita, amor, si pudieran por lo menos entender un poquito de lo que en realidad pasó, de lo que están celebrando. Porque para ellos es un acto religioso. Ah, sí, es Viernes Santo. Sí, claro. Ah, sí, celebran que Jesús murió en la cruz. Pero, de verdad, pueden identificarse en primera persona y decir, Señor, eso que hiciste fue devolverme la bendición, el regalo de volver al paraíso, porque como hijos nuestra herencia es un desierto. Y Jesús se carga ese desierto ahí en el capítulo 4. Y ahí, en la primera tentación, vence a Satanás. Dice que entonces Satanás lo dejó por un tiempo, porque él intentaría muchas veces. Lo intentó con Pedro después, lo intentó con Judas y finalmente venció a la muerte, venció a Satanás, expuso públicamente a Satanás y sus huestes de maldad derrotados. Allí comienza el ministerio de Jesús con un ayuno que él voluntariamente ha escogido, ha apartado ese tiempo y está en comunión con Dios, no solo en ayuno, sino en oración, en lectura de la palabra y atravesando su desierto. Un desierto que podría ser el tuyo o el mío, mi hermano. Bueno, por hoy dejemos aquí. Meditemos mucho sobre esto, sobre el bautismo de Jesús. Léalo en varias versiones de su Biblia e identifíquese con el desierto, con el hambre, con la tentación, con lo que Jesús hizo. Sobre todo, con que el Espíritu Santo estuvo con él todo el tiempo. La próxima semana, si Dios lo permite y continúa mi recuperación, estaremos hablando, y en eso nos vamos a extender un poquito, porque ya nos toca a nosotros, de el ayuno de la iglesia. ¿Por qué? Porque
porque a través del ayuno de la iglesia podemos establecer ahora sí los parámetros. Es decir, ¿por qué ayunamos? ¿Para qué ayunamos? ¿Cuándo ayunamos? Los pormenores. Y ahí sí vamos a comprender aún más esto. Permítame orar, mi amado hermano, y durante esta semana dejar que cada uno, y como les dije la semana anterior, después de cada estudio, propóngase usted, como lo hizo Jesús. Proponga en su corazón, voy a ayunar, voy a hacer esto, porque cada día estamos entendiendo más, ¿verdad? Amado Señor Jesucristo, gracias por este miércoles maravilloso de poder comprenderte, aprender de ti, la revelación del Espíritu Santo. Gracias, mi amado Señor. Gracias por estar aquí y gracias por hacernos entender que como cristianos, parte de nuestra vida diaria habrá de ser buscar tu rostro y dedicaremos días para someter la carne y fortalecer nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, para hacerlo con la motivación más sana, buscando siempre nuestro crecimiento espiritual y sobre todo agradarte a ti, bendito Señor y Dios. Gracias, mi Padre de bondad y gloria. Amén. Amén. Aleluya. Mis amados, les quiero recordar, este domingo 16 tenemos reunión presencial. Por favor, les espero por aquí. Estemos muy apercibidos a las cosas del Espíritu, que el Señor va a seguir hablando sobre eso maravilloso acerca del sacerdocio, de la llenura del Espíritu Santo, de todo esto que comenzó el domingo anterior, que es necesario que lo vivamos nosotros. Amados, bendiciones.